La República de Perú es un país soberano ubicado al oeste de América del Sur y que tiene límites con Ecuador y Colombia por el norte, con Brasil por el este, con Bolivia y Chile por el sur y con el Océano Pacífico por el oeste. El territorio de este país es bastante diverso, considerándose uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales en el mundo. En la actualidad, Perú es considerado un mercado emergente con un alto puntaje en el índice de desarrollo humano y su cultura es bastante diversa como resultado de un intenso mestizaje originado en la época colonial, lo que a su vez lo hace muy atractivo para el turismo. Esta industria es actualmente la tercera más importante del país y según un estudio del gobierno peruano, el índice de satisfacción de los turistas luego de visitar Perú es del 94%. Inclusive en 2014 el país fue elegido como el mejor destino gastronómico y cultural por World Travel Awards. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Existen varias versiones sobre el origen etimológico del nombre de Perú. La primera es que derivaría de Virú, que fue el nombre que los indígenas dijeron a los españoles cuando preguntaron a estos cómo llamaban a su tierra, y los españoles entendieron Perú. La segunda es que Virú era el nombre de un cacique, y la tercera dice que Gaspar Espinosa conquistó la provincia de Peruquete y algunos historiadores consideran que de allí deriva el nombre de Perú. Número 2. Hay evidencia de restos arqueológicos en Perú del milenio 11 a.C., en la famosa Cueva del Guitarrero, y se han encontrado vestigios del origen de la agricultura de hace 7600 años antes de Cristo. Luego, hacia el milenio 4 a.C., se inició la jerarquización que se superpuso a la organización tribal. Posteriormente, a comienzos del tercer milenio a.C., surgió en el complejo de Caral la civilización más antigua del continente, que era el centro de una extensa red de intercambio comercial que iba desde Ecuador hasta la selva del Perú. Esa civilización es contemporánea a las civilizaciones china, egipcia, india y Mesopotamia. Posteriormente se difundió por la costa norte la cultura cupiznique entre los años 1500 y 1000 a.C., y luego surgió la cultura chavín, que ejerció enorme influencia sobre las demás y estuvo vigente entre 1200 y 400 a.C. Asimismo fueron surgiendo otras culturas como la moche, la nazca, la tiwanaku y la wari, para posteriormente desarrollarse de estados centralizadores de alcance regional que se erigieron a lo largo de la cordillera de los Andes, tales como Lambayeque, Chimú y Chincha, periodo conocido como el Tardío. Y de entre estos últimos señoríos destacan los incas, que hacia el siglo XV después de Cristo anexionó varios territorios abarcando una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, conformando así el imperio incaico, que destacó por su arquitectura, cuya evidencia de ello es Machu Picchu, pero lamentablemente este imperio sucumbió ante la conquista española en el siglo XVI después de Cristo. Estos establecieron en este territorio el segundo virreinato más poderoso que España tuvo en ultramar. El Imperio Español significó para el Perú una profunda transformación social y económica, pues se implantó un sistema mercantilista sostenido por la minería de oro y plata, así como la explotación de la mano de obra indígena, que para el siglo XVIII se vio disminuida por el declive de la minería, lo que ocasionó reformas que afectaron a la élite limeña, ocasionando algunos levantamientos, siendo el más destacado el de Tupac Amaru II, que llegó a poner en riesgo al gobierno español.
aunque lamentablemente fue asesinado, pero su lucha influenció futuras luchas independentistas. Así las cosas, en el siglo XIX surgió la Expedición Libertadora del Perú, encabezada por el general argentino José de San Martín, que tenía por fin independizar al Perú. San Martín trató de arreglar la independencia de Perú de forma pacífica con varios de sus virreyes, pero no tuvo éxito. Finalmente estos se evacuaron y los actos de independencia se llevaron a cabo en la ciudad de Lima en el año de 1821, proclamándose oficialmente la independencia el 28 de julio de 1821. Una vez proclamada la independencia, el general San Martín asumió el poder político y militar del Perú, haciendo varias reformas y tratando de concluir la independencia del Perú buscando ayuda de Simón Bolívar, aunque no tuvo éxito en esto, por lo que San Martín abandonó Perú y lo dejó en manos de una junta gobernativa, la cual sufrió luego un golpe de estado, llegando al poder así José de la Riva Agüero, quien también trató de concluir la independencia, aunque también fracasó. Así que finalmente se debió nuevamente solicitar la ayuda de Simón Bolívar y su ejército libertador, y tras la batalla de Junín y Ayacucho de 1824 se logró expulsar definitivamente a los españoles, considerándose esta como la verdadera independencia. Perú y Bolivia habían formado la denominada Confederación Peruano-Boliviana, pero esta solo duró 3 años y luego de su disolución se trató de reunificar, por lo que Perú invadió Bolivia, iniciando así la guerra entre Perú y Bolivia, que terminó con la firma de un tratado de paz en 1842. Ya para 1845 fue elegido como presidente de Perú Ramón Castilla, quien luego de 2 gobiernos dio gran impulso a la economía y la política peruana y libró la guerra entre Perú y Ecuador, saliendo victorioso. Para el año 1859 habían muerto unos 41.000 peruanos en las constantes guerras civiles que sacudieron al país desde 1829, pero gracias a la venta del guano Perú se modernizó y se hicieron varias reformas y hubo mucha migración hacia el país, pero lamentablemente para el año 1879 Chile declaró la guerra a Perú, iniciando la Guerra del Pacífico, pues Chile tenía intención de apoderarse de los territorios salitreros y guaneros del sur del Perú, y esta terminó con la firma del Tratado de Ancón. Tras la guerra se inició un periodo de reconstrucción nacional que, aunque de relativa calma, no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta 1895 con la presidencia de Nicolás de Pierola, cuyo gobierno no fue favorable para la clase trabajadora. Para 1909 se firmó un tratado donde Bolivia cedía a Perú ciertos territorios y un año antes fue elegido Augusto Leguía como presidente, quien estuvo en el poder durante 11 años. Sus gobiernos se consideraron bastante paternalistas y a este lo sucedió Luis Miguel Sánchez Cerro, quien debió lidiar con la guerra colombo-peruana. Posteriormente fue elegido Manuel Prado Ugarteche, quien estuvo por 2 periodos hasta 1962 y tuvo gran éxito gracias a la victoria en la guerra contra Ecuador de 1941. Luego en 1948 ascendió al poder Manuel Odría, quien estuvo en el poder hasta 1956. Ya durante los años 60 hubo cierta crisis política que ocasionó el derrocamiento de uno de los presidentes en la llamada Revolución de la Fuerza Armada, que fue la toma del poder político por parte de las Fuerzas Armadas, implantándose un régimen de corte estatista que impulsó varias y profundas reformas que lamentablemente llevaron a un descalabro económico, lo que puso fin a esta revolución y dio vuelta a la democracia, redactándose una nueva constitución y celebrando elecciones en 1980. Ya durante la década de los 80, Perú enfrentó una fuerte crisis económica y social con el surgimiento de grupos revolucionarios de tendencia comunista. En 1981 nuevamente hubo un enfrentamiento entre Perú y Ecuador por la ocupación de Ecuador de ciertos territorios peruanos, y ya a finales de los 80, durante el primer gobierno de Alan García, Perú sufrió una fuerte crisis económica y para 1990 fue elegido como presidente Alberto Fujimori, quien implementó una política de choque conocida como Fujichó, y su gobierno fue finalmente descrito como una cleptocracia. Asimismo, durante su gobierno se implementó una nueva constitución y pese a todo fue reelegido en 1995 y nuevamente en el 2000. En este periodo fueron expuestas ciertas informaciones que comprometían su gobierno, lo que desató una crisis política. Fujimori se fue a Japón y de allí renunció como presidente. Así que en 2001 fue elegido como presidente Alejandro Toledo.
Bajo su gobierno se logró superar la recesión, aunque tuvo baja popularidad. Para 2006 nuevamente fue elegido Alan García como presidente, quien continuó con el crecimiento económico del Perú. Luego en 2011 llegó a la presidencia Ollanta Humala, cuyo gobierno debió lidiar con algunas crisis sociales. Posteriormente en 2016 fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo dificultades en su gobierno debido a que en el Congreso tenía mayoría de oposición, por lo que renunció en 2018 asumiendo el cargo el vicepresidente, quien continuó con conflictos con los congresistas, por lo que en 2019 disolvió el Congreso y convocó elecciones parlamentarias, siendo elegido un nuevo Congreso en 2020, y finalmente en 2021 fue elegido como presidente Pedro Castillo. Hace 5.000 años, se formó en el Perú la civilización más antigua de América, Caral, ciudad construida sobre tierras seriazas por encima de las tierras productivas del valle. Una civilización que supo desarrollar un modelo sostenible de habitabilidad en la costa norcentral peruana. Esta civilización escogió la cuenca de Supe, una tierra fértil, cerca de los recursos del mar y en un lugar estratégico para el intercambio interregional. Sobre terrazas fluviales y aluviales, encerradas por cerros de la cordillera, eligieron los espacios donde establecieron 25 centros urbanos, de los cuales sobresalen 7 asentamientos y uno, el más destacado, la ciudad sagrada de Caral, también ubicada sobre una terraza que la protegía de posibles desastres naturales, inundaciones, aluviones o huaicos. Esta antigua civilización fue capaz de construir vías y rutas de intercambio con calles internas y caminos interurbanos e interregionales. También supo construir sosteniblemente utilizando piedra y madera de árboles que ya habían muerto, evitando así la deforestación y reutilizando espacios ancestrales, construyendo edificios nuevos sobre los más antiguos. Garantizar una buena alimentación para sus habitantes fue primordial en esta civilización, que generó un importante intercambio de productos entre los habitantes del litoral y del valle, aplicando técnicas de deshidratación de peces, moluscos y vegetales. Número 3. Lima es la capital y una megápolis de la República del Perú. Se ubica en la costa central del país a orillas del Océano Pacífico y cuenta con alrededor de 9.5 millones de habitantes, siendo así la ciudad más poblada del país. Fue fundada desde 1535 por Francisco Pizarro con el nombre de Ciudad de los Reyes dentro de una región que se llamaba Lima, y debido a esta fue transformando su nombre. En Lima se ubica la sede de la institución más antigua de educación superior en el Nuevo Mundo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada en el siglo XVI, siendo actualmente la universidad más importante del Perú. Lima es el centro político, económico, industrial, cultural, financiero y comercial del país, y en el plano internacional es la quinta ciudad más grande de América Latina y por su importancia geoestratégica ha sido clasificada como ciudad global de clase beta. La ciudad también tiene gran atractivo turístico, siendo sus principales sitios de interés su centro histórico, sus centros arqueológicos, sus museos, galerías de arte, sus fiestas populares y su vida nocturna. La ciudad se encuentra en el top 20 de las ciudades más visitadas del mundo. A sus alrededores podemos ver la Catedral, el Club de la Unión, la Municipalidad de Lima y el Palacio de Gobierno. Es el punto de partida obligatorio para todo turista. Aquí podemos encontrar la Basílica y el convento, así como también las famosas catacumbas de San Francisco. En el Correo Central se encuentra el Museo Postal y Filatélico del Perú, donde se exhibe una muestra de estampillas y sellos que son importantes para la historia del país. La iglesia de Santo Domingo es muy importante para la comunidad católica, ya que se encuentran 3 santos peruanos.
San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. Número 4. Geográficamente, Perú tiene una extensión territorial de casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados, siendo así el tercer país más grande de América del Sur, lo que también hace que tenga una enorme multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones geográficas, y esto también ayuda a que tenga gran diversidad de recursos naturales. La cordillera de los Andes divide al país en tres regiones fisiográficas mayores: costa, sierra y selva. Su costa es una franja desértica y llana que corre paralela al litoral. A lo largo de esta se pueden encontrar pampas cubiertas de arenas que forman los desiertos del país, tales como el de Sechura y el de Pisco. Por su parte, la sierra está conformada por un sistema de cordilleras, 3 en el norte, 3 en el centro y 2 en el sur, encontrándose el punto más alto del país en los Andes del centro, que es el Nevado Huascarán, y la selva ubicada hacia el este es una vasta región llana cubierta por vegetación que constituye casi el 60% de la superficie del país. Por otro lado, Perú cuenta con 54 cuencas hidrográficas, siendo las más sobresalientes, la del Amazonas y la del lago Titicaca. En el Perú nace el río Amazonas, que está considerado como el río más largo y caudaloso del mundo. Su vertiente ocupa el 75% del territorio del país y se estima que Perú contiene el 4% del agua dulce del planeta. Por su parte, el lago Titicaca es el lago más alto del mundo y es el segundo más extenso de Sudamérica. En términos de clima, diferente a otros países ecuatoriales, Perú no presenta un clima exclusivamente tropical, pues la influencia de los Andes y la corriente de Humboldt conceden una gran diversidad climática al territorio peruano. Por ejemplo, la costa central y sur del país presentan un clima subtropical árido desértico, en cambio la costa norte posee un clima árido tropical y la sierra tiene un clima templado subhúmedo. Y finalmente, en términos de biodiversidad, Perú se considera uno de los 17 países megadiversos, tiene gran variedad de ecosistemas y consecuentemente flora y fauna. La flor nacional del Perú es la cantuta y el árbol más representativo del país es el árbol de la quina. En cuanto a la fauna, las especies más emblemáticas son la vicuña y el gallito de las rocas. Número 5. Perú tiene una población de más de 32 millones de habitantes, siendo así el quinto país más poblado de Sudamérica. Tiene una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento de 1.07. Se estima además que casi el 56% de la población vive en la costa, un 29% en la sierra y poco más del 14% en la selva. Asimismo, de la población total, la que es económicamente activa es solo superior al 53%. En términos de salud, el sistema de salud en Perú es mixto y se estimó en 2014 un gasto en este aspecto del 5,5% del PIB, cubriendo este sistema alrededor del 78% de las necesidades médicas. De igual forma, se calcula una esperanza de vida en el país de 72 años para hombres y 77 para mujeres, y se cree que más del 75% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud. Si se habla de grupos étnicos, Perú es una nación multiétnica formada por la combinación de diferentes grupos a lo largo de 5 siglos. En la actualidad, la mayoría de la población es mestiza, seguida de los amerindios. Por otro lado, en las últimas décadas se ha mostrado un crecimiento de la emigración peruana. Se calcula un 10% de los peruanos residiendo fuera del país, mayormente en los Estados Unidos, y la razón es principalmente por empleo. Y en inmigración, en la actualidad Perú recibe gran cantidad de inmigrantes venezolanos, siendo el segundo país que más alberga venezolanos luego de Colombia, e históricamente españoles e italianos han sido la mayoría de inmigrantes hacia el país. La ayacuchana Andrea Gutiérrez Caguana sería la mujer más longeva del mundo, ya que según su documento nacional de identidad, en mayo cumpliría 123 años, con lo cual superaría a la japonesa Kane Tanaka, quien tiene 116 años y es la actual ganadora del récord Guinness. Por esta razón, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, se comprometió a realizar las gestiones ante Guinness
World Records, para que se reconozca a Andrea Gutiérrez como la mujer más longeva del mundo. Andrea Gutiérrez nació el 25 de mayo de 1896 en un pequeño pueblo de los Andes en la provincia de Paucar del Sarazara, perteneciente a la región de Ayacucho. Número 6. Culturalmente Perú tiene sus raíces principales en las tradiciones amerindias y españolas, y en menor medida ha sido influido por la cultura africana y asiática. Por ejemplo, los incas tuvieron grandes logros arquitectónicos, muestra de ello es la construcción de Machu Picchu. Por ejemplo, si se habla del idioma de Perú, este aspecto es bastante complejo, pues a inicios del siglo XXI en el país se hablaban unas 50 lenguas indígenas y en la actualidad el español es la lengua materna de casi el 84% de los habitantes. Y entre las lenguas nativas la más representativa es el quechua, que principalmente se habla en la parte amazónica y algunas otras zonas rurales. En la religión, la llegada de los españoles al territorio peruano significó la introducción del catolicismo. En ese momento los indígenas por lo general tenían prácticas animistas y politeístas, pero en la actualidad el catolicismo es por mucho la religión predominante. Lima es sede de la Arquidiócesis de Lima y es una de las provincias eclesiásticas más antiguas de América. Tal vez la manifestación religiosa más prominente del país es la procesión del Señor de los Milagros. Inclusive el Papa Juan Pablo II la llamó la Cuaresma limeña y se considera la manifestación de fe más multitudinaria que hay en el mundo. Siguiendo con la educación, de acuerdo con la Constitución del Perú, esta es gratuita y obligatoria desde la primaria hasta la universidad si las calificaciones lo ameritan. Varias de las universidades del país son bastante antiguas y el promedio de años de estudio de los peruanos es de 9 años. Continuando con la arquitectura, la historia de esta comprende desde el antiguo Perú, el imperio inca y la época colonial hasta la actualidad. La de la época colonial se caracterizó por la adaptación de los estilos arquitectónicos europeos, pero manteniendo una cierta originalidad. Quizás dos de los mejores ejemplos del Renacimiento son la Catedral de Cusco y la Iglesia de Santa Clara. Si hablamos ahora de la literatura peruana, en la época colonial esta fue básicamente una imitación de la literatura española, destacando el inca Garcilasco de la Vega, y en la época republicana hubieron otros exponentes destacados, considerado el mayor literato del siglo XIX, Ricardo Palma, quien se considera creó un nuevo género literario, una especie de cuentos caracterizados por ficcionalizar la realidad. También hay algunos poetas destacados, y en el siglo XX su mayor exponente sería el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Pasando a la pintura, esta en el Perú tiene su origen más remoto en el arte rupestre, con pinturas en algunas cuevas que datan de unos 10.000 años. Ya en el antiguo Perú el arte se plasmó principalmente en la cerámica, y la pintura sobre lienzo y fresco se inició en la época colonial influenciada por la europea. Una escuela a destacar es la escuela de pintura cusqueña, caracterizada por su originalidad y valor artístico, mezclando tradiciones occidentales e indígenas. Ahora si hablamos de música y danza, esta es producto de la fusión a través de muchos siglos, pero tiene muchos géneros de música denominada peruana y que se fueron desarrollando según la región, fuera la costa, la sierra y la Amazonía. Por ejemplo, la de la costa se denomina música criolla y es quizás la más variada, pues es donde hubo mayor mestizaje. Podríamos destacar el mundialmente conocido vals peruano, también de la costa es la música afroperuana, y ya la sierra tiene predominancia de música andina, destacando géneros como el huayno. Y otras regiones tienen otros géneros, y dentro de las fiestas tradicionales andinas la más conocida es el Inti Raymi, que rememora ceremonias y rituales del imperio incaico. Por su parte de la música amazónica destacan varios intérpretes como por ejemplo los chapis. En el cine, la primera función en Perú se realizó en 1897 en la ciudad de Lima. Quizás el pionero más importante de esto en el país fue Antonio Bon Rengifo, y Resaca fue una de las primeras películas, y una de las películas peruanas más galardonadas internacionalmente es La Teta Asustada.
y el filme Espejismo fue la primera cinta peruana en ser nominada al Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa. Y entre los directores de cine, quizás el más destacado sea Francisco José Lombardi. De igual manera, en el país también se realizan algunos festivales de cine. Siguiendo con la ciencia y la tecnología, esta en Perú tiene sus orígenes en la civilización incaica, quienes destacaban en el campo de las matemáticas. Ya durante las primeras décadas del siglo XX se comenzaron a crear institutos destinados a la promoción y difusión de la actividad científica y tecnológica en el país. En la actualidad, uno de los principales organismos de investigación científica del Perú es la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También cuenta con una estación de investigación en la Antártida y también tiene una central nuclear para la investigación. Igualmente cuenta con un satélite de observación terrestre y finalmente el país tiene algunos científicos destacados. En términos gastronómicos, la cocina peruana está considerada como la más variada del mundo, inclusive tiene el récord Guinness a la mayor variedad y diversidad de platos típicos en el mundo. Esta refleja el mestizaje que a lo largo de los siglos ha modelado la cultura peruana. Los que se consideran los platos más representativos del país son el ceviche en la costa, la pachamama en la sierra y el juané en la selva. Y en bebidas destacan el pisco, la chicha de jora y el masato. Por su parte, la Inca Kola, que es una bebida de origen nacional, es la gaseosa más vendida en el país. Y finalmente, en términos deportivos, estas prácticas se remontan al antiguo Perú y con la llegada de los españoles esto cambió radicalmente. El país solo ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos en tiro y el fútbol es el deporte más popular de Perú. Su selección ha sido campeona de la Copa América en 2 ocasiones y en clubes el equipo cienciano ganó la Copa Sudamericana en 2003. Asimismo, el país tiene buena representación en ajedrez con maestros internacionales que han ganado la Copa del Mundo en esta disciplina. Bueno, para mí obviamente va a ser la mejor del mundo porque creo que Perú tiene una de las despensas más grandes del mundo. Es una tierra que acoge muy bien diferentes productos y que los hace ricos. La fusión de la cultura española, la italiana en su momento, la escuela francesa que está muy arraigada. De hecho, una de sus mejores escuelas, pues, Cordón Bleu Perú. Luego está la cocina chifa, que tiene influencia con la cultura china, tiene influencia con la cocina africana también, que es el tema de las casquerías, el anticucho. Entonces se dice que la cocina peruana recoge los 5 continentes en un solo país y creo que es una de las cosas por las que gusta. Pues yo creo que en general la gran fusión que tenemos, mezcla de todo, y eso es lo que nos enriquece tanto, ¿no? El restaurante peruano central de los chefs Pía León y Virgilio Martínez ha sido elegido como el mejor de Sudamérica. Una buena noticia para el país, esto según el ranking de The World 50 Best Restaurants del año 2021 de Sudamérica. Una buena noticia, siempre la gastronomía peruana resaltando a nivel mundial y a nivel sudamericano. Número 7. En los últimos años la economía peruana ha tenido un nivel de crecimiento notable respecto de otras economías del mundo, comparable con la economía china. En 2008 el país tuvo una de las inflaciones más bajas del mundo y su índice de desarrollo humano se considera alto y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional su PIB per cápita es de $12.000 anuales. El país es muy dependiente de las fluctuaciones de precios a nivel global a razón de sus importaciones y exportaciones. Perú tiene varios acuerdos comerciales y por sectores la agricultura ha sido la actividad económica tradicional del Perú, centrada principalmente en el cultivo del maíz y la papa. Por su parte, la explotación gasífera junto con la minería son los sectores con mayor potencial de inversiones por calidad y abundancia de recursos. Perú es bastante competitivo en minería a nivel mundial y es líder en Latinoamérica, siendo el mayor productor de oro, zinc, plomo y estaño y segundo productor de plata y cobre. La mina Yanacocha es la principal fuente de extracción de oro en el Perú, es la más grande de Sudamérica y la segunda más grande a nivel mundial. De igual forma, Perú también tiene abundantes recursos marinos. Perú es el mayor productor mundial de harina de pescado, la cual proviene de la anchoveta.
En la actualidad se estima que poco más del 62% de las exportaciones del Perú corresponden al sector minero y sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Brasil y Chile. Asimismo, para el año 2017, Perú fue el cuarto país con más recepción de inversión extranjera directa en Latinoamérica y hasta febrero del 2021 las reservas internacionales del país alcanzaban casi 78 mil millones de dólares. Por otro lado, el turismo constituye la tercera industria más grande de la nación luego de la pesca y la minería. El principal atractivo de Perú son sus más de 100.000 sitios arqueológicos y de acuerdo con un estudio del país, la satisfacción de los turistas luego de visitar Perú es del 94%. Este sector aporta alrededor del 7% del PIB del Perú y emplea un estimado del 11% de la población en edad de trabajar. Pasando a la infraestructura, la red vial del Perú está compuesta por más de 140.000 kilómetros de carretera. El transporte ferroviario sí es limitado, aunque desde el 2010 se ha venido desarrollando con la construcción del Metro de Lima. Contrariamente, el transporte aéreo sí se encuentra bien desarrollado. El principal aeropuerto del país es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además hay otros 11 aeropuertos internacionales y en el país también hay varios puertos ubicados a lo largo de sus 3.070 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y también hay algunos en sus ríos. Estos se clasifican por categorías en mayores utilizados para el comercio internacional, menores y caleta. Tal vez el principal puerto peruano es el del Callao. Continuando con los medios de comunicación, según algunos estudios, Perú es el octavo país en Latinoamérica con la mayor libertad de prensa. Los medios más usados en el país son la prensa escrita, la radio y la televisión. Se estima que más del 94% de la población escucha la radio en casa, lo que hace que este medio sea esencial en el país. Y el diario oficial El Peruano es actualmente el diario de circulación más antiguo del país y de América. Y finalmente, en términos de energía, este sector ha experimentado un crecimiento en los últimos años. La cantidad de hogares con luz eléctrica aumentó hasta un 94% en 2016. En la actualidad, la instalación eléctrica más grande del país es el complejo de Mantaro. Para ello, nosotros como banco contamos con arqueólogos, historiadores, arquitectos a quienes consultamos para ver cuáles son los motivos que podríamos poner en las diferentes monedas de la serie Riqueza y Orgullo del Perú. Después del dibujo a mano alzada, lo pasamos a la computadora para poder perfeccionar el dibujo y ya esto perfeccionado lo pasamos a la maqueta, ¿no? Y luego ya terminado la maqueta, se saca un molde en yeso. Luego a esto se le hace un vaciado en resina epóxica que viene a ser el resultado ¿no? Terminado la maqueta, ya con los detalles debido, pasa a un pantógrafo para luego ser reducido a 25 milímetros en un metal de acero, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de monedas, que son de alpaca y que son de latón. Las de latón son las de 10 céntimos, 20 céntimos, las de alpaca son las de 1 sol y 50 céntimos. Después de que se han elaborado los cuños, estos cuños vienen acá, se montan en las máquinas acuñadoras Schuller de producción alemana y empieza ya el proceso de acuñación de las monedas. Y finalmente, número 8. Según la Constitución del Perú, se establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y está organizado según el principio de separación de poderes, los cuales son el Poder Ejecutivo, que está encabezado por el Presidente de la República, quien a su vez designa un Consejo de Ministros y es elegido para periodos de 5 años. El Poder Legislativo, que reside en el Congreso de la República, el cual es unicameral y consta de 130 miembros elegidos para periodos de 5 años, y el Poder Judicial, que es un organismo autónomo de la República del Perú y es encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, seguido de las Cortes Superiores de Justicia, y en tercer nivel están los juzgados de primera instancia, que a su vez se continúan dividiendo en otros juzgados.
Asimismo, la Constitución establece 10 organismos denominados constitucionalmente autónomos que tienen funciones específicas e independientes de los 3 poderes del Estado. Ahora, continuando con las Fuerzas Armadas, estas tienen como finalidad garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Estas están bajo autoridad del Presidente de la República y están compuestas por la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de Guerra. Pasando a las relaciones exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo encargado de formular, ejecutar y evaluar la política exterior del país. En este aspecto, la política de Perú es promover la cultura de la paz, la democracia y el desarrollo, respetando los principios y normas del derecho internacional en un marco de diálogo interinstitucional. Perú tradicionalmente ha tenido fuertes vínculos con los países vecinos, así como con los Estados Unidos y Japón. Y finalmente, en términos administrativos, Perú está dividido en 8 regiones, 24 departamentos, 196 provincias y 1845 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.